Bueno, ahora sí. Vamos a hablar de la estructura del genoma humano. Y hay algunos conceptos que se van a repetir. Entonces voy a ir como medio ágil, ¿está? Si hay algo que confunde o tranca o demora, me avisan, ¿está? Entonces el genoma se refiere al contenido total del ADN de la célula. Incluye la porción codificante, que son los genes, y las regiones intergénicas. Los eucariotas tienen de 2 a 3 genomas, que son el genoma nuclear, que es a lo que nos referimos cuando hablamos del genoma nuclear. Genoma, básicamente nos referimos al genoma nuclear, pero también tenemos el genoma mitocondrial, y también está el genoma plásmido, que son los genomas, las secuencias circulares de ADN. Generalmente se utiliza genoma para referirse al genoma nuclear, y la genómica se dedica al estudio de los genomas. Y sí, no, jodeme. Entonces, tenemos que el valor del genoma, el tamaño del genoma, lo estudiamos mediante el valor de C, perdón. Pero como, duh. El valor de C nos habla de la cantidad de ADN que tenemos por genoma haploide, o sea, en los gametos, ¿no? Las células haploides, en el humano al menos, son solamente los gametos, que son las células sexuales, que tienen 23, bueno, sexuales no, células para reproducción. Estos tienen 23 cromosomas, a diferencia de las células somáticas, que tienen 46 cromosomas, o sea, 23 pares de cromosomas, y que están dados a expensas de 22 pares de cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales. 44 autosomas, 22 cromosomas sexuales. Y en general, hay variaciones a la normalidad, claramente. Y luego tenemos que, llamada paradoja del valor C, es que no hay una relación o una correlación entre la cantidad de ADN de un organismo y la complejidad del mismo. Acá vemos como la drosofila tiene un montón más que es una mosca, tiene un montón más de C que los humanos, que se supone que somos más desarrollados. Vamos a ver, no sé, o los porotos también, y se supone que nosotros también somos más complejos, pero no lo sé, todavía no estoy del todo seguro. Entonces acá es lo mismo, que no hay una correlación entre esto. Acá ponen humano y ponen un hombre macho, pecho peludo, todo musculoso, como si no existiéramos otros tipos de humanos, pero bueno, está. Bueno, yo sí soy un macho, pecho peludo, pero hablo por los demás. No, mentira. Y después tenemos que a medida que fueron pasando los años, antes estaba la teoría de que como teníamos muchas proteínas, se pensaba que cada gen iba a codificar una sola proteína, y que acá va a estar un poco, vamos a ver un poco de eso que estábamos viendo de policitrónico y mono, que si cada gen codificara una sola proteína tendríamos que tener un montón de genes, y no es así. A medida que fue pasando el tiempo, primero se vio con el tiempo de que esto de que no tenemos 100.000 genes, pero ni de pedo, y cada vez se empezó a ver que eran menos, porque los genes no codifican para una sola proteína, no es que un gen codifique solo por un tipo de proteína. Entonces actualmente, o desde el 2004 a esta parte, se vio que rondan entre 20.000 por ahí. Acá son distintos estudios que lo que vieron era la cantidad de genes codificantes, el GenCode, el Ensembl, el RefSeq, Chess. Estos son distintos tipos de estudios que se hicieron, y esto fue lo que se descubrió. Los genes codificantes, o sea, los genes que sirven para algo, son 19.000, 20.000, 20.000, 21.000, o sea, estaban todos rondando los 20 más menos 1. Después, esto no me interesa. Entonces, se define un gen como una secuencia de nucleótidos que contienen la información necesaria para la síntesis de un polipéptido o un ARN funcional. Un polipéptido no siempre es una proteína, pero puede ser una proteína. Y acá tenemos el gen procariótico. Primero vamos por el texto y después les explico las imágenes. ¿Así? ¿Les parece? Si no les parece, no importa, yo estoy dando la clase, así que hago lo que quiero. Entonces se incluye en esta definición operacional la secuencia codificante del gen y las secuencias genial adyacentes que indican el comienzo y el fin de la unidad transcripcional. Eso significa, o sea, así les voy explicando cada texto por separado. Igual si quieren lo hacemos de otra forma, era mentira. No les voy a imponer mi forma de hacer las cosas. O sí, no sé, todavía no lo decido.
Pero básicamente lo que dice ese segundo texto es que hay una región que regula el inicio, una región que regula el final, es como que la primera región dice, bueno, arrancá, dale cabeza, y tenemos en el medio una región que es la codificante, que es de dónde va a salir la secuencia de ARN mensajero o premensajero en los eucariotas. En los procariotas está la región inicio, el gen codificante, sin intrones, y la señal de terminación. Mientras que en el eucariota tenemos esa regulación de inicio de la transcripción, tenemos la región codificante, donde vamos a tener los exones, tenemos las regiones de intrones, que esas no codifican, ¿ah? Y tenemos señales de terminación de la transcripción, que es cuando van a decir, bueno, ya está. Entonces, la diferencia va a ser que en el procariota, la región codificante se va a transcribir toda, ¿ah? Y además, al haber ausencia de membranas intracelulares, ¿ah? O al menos de membrana nuclear, vamos a tener que los ribosomas van a actuar inmediatamente sobre ese ARN mensajero y va la traducción darse inmediatamente después de la transcripción. Mientras que en el eucariota, como la traducción se da en el núcleo, ¿tá? Y este está separado del citosol donde están los ribosomas, adentro del núcleo no hay ribosomas, vamos a tener un pre-ARN mensajero primero, que va a tener las secuencias que se codificaron o que se transcribieron de los exones y los intrones, luego mediante el proceso de splicing, que es cortar básicamente, van a cortar los intrones y los exones, y esto va a dar la posibilidad de que se recombinen, de que se unan los exones y formen distintos ARNs mensajeros que están prontos para salir al citosol y ser codificados y ser traducidos por los ribosomas. ¿Ah? Y esto es lo que hace que a partir de un solo gen eucariota, ¿ah? Se puedan formar distintas proteínas, ayuda a la variabilidad. ¿Ah? Esto les ayuda un poco a entender lo de policistrónico y monocistrónico y de por qué, a ver, un gen eucariota codifica más de una proteína mientras que el procariota no. Bueno, tomar ese Sí, silencio. Ah, gracias. Si no iba a tomar ese silencio abrumador, como que sí. Entonces, en procariotas y en eucariotas la estructura de los genes es levemente diferente, debido a esto de que el eucariota tiene intrones y exones y el procariota no, pero funcionalmente esta diferencia es muy significativa. ¿Ah? Entonces, acá tenemos que los genomas procariotas son muy pequeños y compactos, casi sin espacio entre los genes, mientras el genoma de las levaduras tiene 6.000 genes y es compacto. ¿Ah? Y tenemos que los genomas de algunas plantas son muy grandes, pero están dominados por secuencias de ADN repetidas que no son funcionales. Y ahí es que la C, o sea que la cantidad de ADN, no es consecuente con la... con la... eh, esperen que me llaman. Que no es consecuente con la complejidad. Estoy... Perdón. Eh, maestro, Eh, dame un toque, ya te contesto, déjame que ya estoy terminando, ¿vale? Eh, Está. Perdón, me colgué que estaba. Ah, sí, eso, de que la C no tiene una correlación con la complejidad del organismo. Entonces, en el genoma humano tenemos aproximadamente unos 20.000 genes de las regiones codificantes, pero las regiones codificantes son solo un 3% del genoma. Entonces, que tenemos muchas secuencias repetidas que son al pega. ¿Ah? Tenemos 200 kilobases. ¿Ah? 200 kilobases, o sea, 200.000 bases. Entonces, acá estamos viendo, un poquito ya vimos esto en lo anterior, que es la reasociación del ADN, y que esto nos permite analizar la complejidad de un genoma, y esto, por ejemplo, tenemos la ruptura de un ADN en fragmento de 300 picobases. ¿Ah? ¿Sí? Pico es, pero es a la menos 9, o es a la 9. Bueno, no recuerdo. No, es a la 12, pico es a la 12. ¿Ah? Son muchas bases. Se desnaturalizan por temperatura y se las incuba a distintos tiempos para permitir la reasociación. Y luego se mide
y esto es se mide el ADN no reasociado. Lo que me importa a mí es que el proceso lento, el limitante, es la reacción de segundo orden, como ya habíamos visto. Y que el K2 es como una unidad que nos habla de, su valor nos habla de como una probabilidad o la velocidad para encontrar secuencias complementarias. Más que nada es como una velocidad, sería como una constante de asociación, si se quiere, para una reacción química. ¿Recuerdan el equilibrio químico, las constantes de formación? Sí. Bueno, cuanto mayor sea el K2, más rápido se va el proceso que si es menor. Y luego tenemos el proceso rápido, el zippering, que es el de primer orden, que es la formación de cadenas largas de doble cadena. Entonces primero se forman, se encuentran las secuencias complementarias, que son las que están muy repetidas, y luego se van uniendo las específicas. Entonces tenemos secuencias repetidas que se asocian rápidamente y las únicas lentamente, como ya vimos. Acá vemos este estudio, este estudio en esta gráfica, donde estudiamos eso. Tenemos el gen de la Escherichia coli, o la ADN de la Escherichia coli, una bacteria, y vemos las distintas conformaciones del ADN. Esto es una de las cosas, de los porqués o de para qué estudiamos nosotros. Hacemos esto de disociar y ver la velocidad de asociación. Nos permite ver o cuantificar el porcentaje o la proporción de distintos tipos de información genética que hay. Entonces tenemos que altamente repetido de secuencia simple y ADN satélite tenemos entre el 10 y el 15%, que son los que se reasocian más rápido. Luego tenemos el moderadamente repetido y repetidos intermedios, que es entre el 15 y 40% de ellos. Y luego tenemos ADN de copia única, que contiene la mayoría de las proteínas de los genes codificantes para proteínas, que están entre el 50 y el 75%, dependiendo de la especie. Nosotros al revés, tenemos muchísimos más ADN altamente repetidos que copias únicas. Estos en Escherichia coli, que tienen menos cantidad de ADN, pero que la mayoría codifica. Acá tenemos el genoma humano, donde más del 50% son elementos repetidos. Tenemos los genes codificantes de proteínas, que son un 1,5%. Un 26% son intrones. Secuencias misceláneas, o sea, mezcladas únicas, un 12%. Y de heterocromatina es un 5%. Y acá tenemos esto mismo. Las secuencias repetidas pueden ser las altamente repetidas, que son los ADN satélites, que son los que se encuentran en los cromosomas acrocéntricos, ya que sabemos que los cromosomas pueden ser metacéntricos, submetacéntricos o acrocéntricos, o telocéntricos, siendo los telocéntricos los que tienen ausencia de brazo corto, que esos no existen en la especie humana. Avísenme si se escucha bien, porque me saltó como que la conexión está ahí media fea. Luego tenemos los medianamente Sí, se repetitivos. escucha bien. Perfecto. Los medianamente repetitivos que pueden estar unidos en tándem, repetidos en tándem. Tándem es como uno al ladito del otro, o pueden ser repeticiones dispersas. Y dentro de los unidos en tándem tenemos que tienen múltiples copias de genes, como los ARNs ribosomales, los genes de ARN ribosomales. Son los únicos en tándem repetidos que tienen genes. Y tenemos los mini satélites, que son, los very, no me acuerdo. Very nucleotide tandem, repeticiones en tándem de nucleótidos muy repetidas, o era una cosa así, que son básicamente son secuencias de nucleótidos que son cortas, pero que están muy repetidas. Bueno, en realidad es medianamente repetidas, pero denme un segundo, que les digo bien el nombre porque la verdad no me gusta. Es el número variable de repeticiones en tándem. Ahí va. Es un número variable de repeticiones en tándem. Pasa que las siglas en inglés y siempre me confunde. Estos se utilizan para identificar individuos. Y también tenemos los microsatélites, que son dinucleótidos, que son más específicos todavía. Esto puede ser una guanina y una timina, que se repite guanina, timina, guanina, timina, guanina, timina. Y luego tenemos estos en los dispersos. El ADN satélite o centromérico son largos trechos de ADN altamente repetidos que tienen una distribución centromérica, que son secuencias cortas y se demostraron por hibridación sobre cromosomas
FISH, que es una técnica de inmunofluorescencia. Acá tenemos digamos, el centrómero. Esto sería un cromosoma acrocéntrico, como vemos acá. Acá está, digamos, el brazo largo, que es el brazo Q. El brazo corto es muy pequeño. Y tenemos los cromosomas, los ADN satélites. ¿Tá? Y tenemos el ADN telomérico, que pueden ser de 100 a 1500 copias repetidas en tándem, que vimos en la clase de transcripción, ¿fue? No, del ADN polimerasa, cuando vimos la parte de la telomerasa. ¿Por qué se daban tándem? ¿Se acuerdan? Que era que la telomerasa se une primero al pedacito de ADN que quedó sin complementariedad de bases, y a su vez tiene su propia secuencia de bases a las que va a ir confirmando la complementariedad y que va a ir formando como esa secuencia repetida, porque repite su propio ADN. Van a estar en las puntas de los cromosomas, ¿ah? Y están mantenidos por un tipo, son mantenidos por un tipo especial de polimerasa, que es la telomerasa, que esta es necesaria para venir el acortamiento de los cromosomas y el envejecimiento celular. ¿Tá? Entonces tenemos que los mini-satélites están repetidos en tándem en secuencias que varían entre 14 y 100 pares de bases largas. ¿Tá? Estos son los mini-satélites, los BNT. ¿Tá? Es una secuencia que se repite, se repite, se repite, se repite. Luego tenemos los microsatélites, que es otra secuencia corta, pero que es un nucleótido, dinucleótido, como guanina, timina. ¿Tá? La longitud de la región repetida es muy variable entre individuos, por eso son útiles para identificar a los individuos. Luego tenemos los elementos que están repetidos y son dispersos, que pueden ser transponibles, y son secuencias que son copiadas y que se insertan en nuevos sitios del genoma por la transcripción. Transposición, digo. La transposición puede ser por transposones, que el intermediario es un ADN, se dona un ADN, o retrotransposones, que el intermediario es un ARN. ¿Ah? Algunos, entonces acá tenemos un ADN, ¿no? una doble hebra de ADN, en donde tenemos una secuencia que va a ser insertada, o sea, esto va a ser el donador de ADN, y esta secuencia va a ser enviada a otra parte del ADN. ¿tá? Y este ARN, mediante la ARN polimerasa, lo que va a hacer, y por transcripción inversa, va a formar ADN, ¿tá? Y va a unirse a otra secuencia u otra posición. Algunos tienen las enzimas que median su propia transposición, que son los autónomos, y otros dependen de enzimas producidas en otra parte y son los no autónomos. ¿tá? Eso simplemente como que algunos pueden retrotranscribirse a sí mismos y otros no pueden. ¿tá? Tenemos que los tipos de interposiciones son muy variados, ¿tá? Y acá nos muestran la longitud, ¿tá? Que es de 1 a 5 kilobases, de 100 a 300 sí, bases, perdón, estos son bases simples. Estos son los autónomos, ¿tá? Que son retrotransposones, que van a ser de 100 a 11 kilobases, y estos van a ser los no autónomos, que van a ser de 1,5 a 3 kilobases, y después tenemos los transposones de ADN, que tenemos también autónomos de 2 a 3 kilobases, y no autónomos de 80 a 300, a 3000 bases. ¿tá? Esto me parece como que es un montón como para aprendérselo, para saberlo, simplemente saber entender o saber leer la imagen. Eso es lo importante. Y acá lo que nos muestra es que la estructura de una región cromosómica es muy compleja. Entonces acá tenemos un gen donde se ve una imagen ampliada y vemos que ese gen a su vez tiene un montón digamos, estructuras. Por ejemplo, de acá a acá hay 10.000 bases. ¿tá? Entonces tenemos los números que aparecen en el genoma humano representan algo, ¿tá? En cada uno, esto sería un ideograma, que es la representación esquemática de los genes, y lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, acá vemos del cromosoma 1 al 23, ya sea X o Y, y vemos, o Y mejor dicho, y vemos que primero nos dice el tamaño, luego el conteo de genes, los genes, o sea, y los genes que, o sea, transcriben, ¿no? Los genes, bueno, conteo de genes, genes que transcriben o conocidos, los pseudogenes, los SNP y los OMLOCI, que
no importa ahora, lo vamos a ver más adelante. Básicamente es eso, para que sepan que los números de los ideogramas, o que los pueden poner directamente en cada tipo, pero los números no ideogramas tienen esa función. Y luego acá tenemos, hablando de la densidad génica, vemos como acá tenemos la región del HLA, tiene que ser el complejo de histocompatibilidad humana del tipo 3, que se encuentra en el cromosoma 6, está en el brazo corto, en el brazo P, en la región 21, en la parte P3. ¿Ah? Y esto está formado por unos 0,9 millones de bases. Sí, millones de bases. No, megabases, perdón, megabases, que equivale a unos 70 genes. Entonces, acá dentro de este brazo, está corto, en este brazo P, en la posición 21, agarramos un solo gen, que es el gen de la distrofina, y vemos cómo este está formado a su vez por 2,4 megabases. O sea, es un montón. ¿Ah? Entonces vemos que cada gen tiene un montón de bases en sí mismo. Acá vemos que los genes varían de tamaño, básicamente solo eso, del exon H4, el del interferonal, la insulina, de la beta-globulina, en fin, básicamente eso. Y vemos que hay familias génicas, que significa que hay genes que codifican para productos idénticos o similares, que están distribuidos en clusters son grupos, o que están dispersos. Entonces, acá tenemos un clúster en el cromosoma 6, en realidad tenemos dos, que codifican las histonas H1, H2A, H2B, H6, no, H6 no hay, H5, no, 3 y 4, perdón, cuando lleguen a mi edad van a ver poco también. Y tenemos después, en el 4, en el cromosoma 4, tenemos que en la región 24, si no veo mal, está el H2A, este está disperso y es único. Acá tenemos dos clústeres también, que codifica uno, codifica para el H3 y el H4, y el otro clúster codifica para los H2A y H2B. Y bueno, el clúster tenemos solamente en el 6 y en el 1. Entonces hay 11 clústeres que contienen los 60 genes de las histonas. Hay dos clústeres mayores, quedan 10 minutos, dos clústeres mayores en el cromosoma 6, y hay clústeres menores incluyendo solo uno o dos subtipos. O sea, acá también los toman como clústeres, aunque codifiquen solo un tipo de histona. Entonces vemos que el ARN ribosomal es la única unidad transcripcional que está repetida unas 50 veces. Es una única, mejor dicho, lo dije mal. Que se repite unas 50 veces en 5 clústeres que están ubicados en los cromosomas 1, 13, perdón, en el 1 está el 5S nomás. Estos están en el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. Y luego, en el ARN ribosomal 5S está codificado por cientos de genes en 3 clústeres en el cromosoma 1. Eso es importante porque es para estudiar el tipo de celular, no el tipo de ribosoma que estamos estudiando. ¿Está? Como el 16S era importante en el material genético bacteriano, porque era el que iba a identificarnos el tipo de bacteria del que estábamos hablando. Luego tenemos que dentro de las familias génicas, por ejemplo, las globinas, que son las unidades de la hemoglobina, que están muy bien estudiadas, tenemos que se encuentran en el cromosoma 16, hay un clúster que da esta letra, que la verdad no sé, no es un epsilon es esta. Parece un OM, más que una letra griega, pero bueno, quién sé yo. Y las globinas alfa son muy importantes. Y luego en el cromosoma 11 tenemos las globinas epsilon, gamma, alfa, digo, no, gamma, delta y beta. ¿Dónde están las alfa? En fin, no importa. Las alfas están acá. En fin, lo que vemos acá es que se necesita una subunidad o dos unidades de las globinas del cromosoma 16 y otras del cromosoma 11 para formar las hemoglobinas funcionantes. La hemoglobina que tenemos nosotros es la que tiene dos unidades alfa y dos unidades beta. Y los mayores defectos se suelen encontrar en la producción de hemoglobina, de la globina beta, que eso produce beta-talasemias, que son las talasemias menores. Los defectos en la globina alfa son las talasemias mayores y son básicamente incompatibles con la vida. Talasemia se llama a las enfermedades donde hay una producción aberrante o una no producción de una de las globinas. Las más frecuentes y menos
clínicas, evidentemente, son las beta-talasemias, ¿está? Después tenemos que los pseudogenes son muy frecuentes en los clústeres y son copias defectuosas no funcionales de los genes. Pueden ser no procesados, que son copias genómicas con intrones. Pueden ser procesados, que son copias con regiones exónicas generadas por transcripción reversa, o fragmentos de genes que fueron truncados, que se empezó a, a transcribir, o que se empezó a, sí, a transcribir para después ser traducido y se truncó y, y quedó ahí. ¿Ah? Y tenemos que el genoma humano, además de tener el genoma nuclear, tiene un genoma mitocondrial que está formado por 2 genes de ARN ribosomal, 22 genes de ARN de transferencia y 13 genes de proteína. ¿Tá? Es un genoma compacto de 16,6 kilobases, o sea, 16.600 bases, donde el 97% es codificante y la transcripción es policistrónica. ¿Ah? Estas señores, no me importa, tienen mucho dinero. Y bueno, y ahí finalmente llegamos, perdón que fui medio a los pedos, pero quería terminar antes de que se termine.